Vamos a ver, yo agradezco una barbaridad la invitación de mis compañeros de área, del director del curso de posgrado, porque yo desde hace mucho tiempo, porque el tiempo pasa y no en balde, pues he sido uno de los padres de esta criatura y por tanto el ser el padre de esta criatura me ha permitido gozar del privilegio de tener conmigo, cuando daba el curso de posgrado, una cantidad importante, no solamente de alumnos latinoamericanos, sino de licenciados latinoamericanos, de profesores, compañeros latinoamericanos, queridos profesores latinoamericanos. Hace unos días ha habido un acto muy entrañable en Colombia, ha estado por ahí el profesor Castañez, donde han hecho un homenaje al profesor Meilán, que es uno de los grandes maestros del derecho nativo español, y yo tengo un contacto epistolar sobre todo, y cuando vienen para acá y nos encontramos aquí, porque yo por mi situación física, que soy un trasplantado físico, no un trasplantado de una región a otra, también trasplantado de una región a otra, pero no me permiten ir donde me encantaría estar todo el día, que es en Latinoamérica. Pero bueno, mirar, yo hablar del derecho administrativo, tienen ustedes todos los manuales de los grandes maestros latinoamericanos que los conocen tan bien como yo, y si no deberían conocerlos. Tienen ustedes aquí manuales de algunos maestros, hay también muchísimo cantamañanas, como decimos aquí, pero hay grandes maestros aquí. Aquí el derecho administrativo no se lo ha inventado nadie. Entonces, yo tengo que dar alguna explicación, y esto, no sé, tendrá que servir para alguien o no servirá para nadie, pero yo cuando daba las clases en la Facultad de Derecho, lo que a mí me importaba es que los alumnos reflexionaran sobre lo que yo estaba diciendo. Yo podía estar diciendo tonterías, podía estar diciendo obviedades, pero que reflexionaran sobre lo que yo creía que era importante reflexionar. Y llevo toda la vida reflexionando, la mayoría de las veces para equivocarme, alguna vez para acertar, reflexionando, en este caso, por lo que nos interesa a nosotros, reflexionando sobre el derecho administrativo. Y dice uno, ya, con la edad que uno tiene, yo hace un año que una tarde cogí un montón de folios y mi pluma y empecé a garabatear allí y empecé a escribir y a pensar tal y que cual, y digo, ¿de qué voy a hablar? ¿Sobre qué voy a pensar? ¿Voy a escribir sobre qué? Y tuvo un momento un Pepito Grillo que me dijo, reflexiona sobre el derecho administrativo y sobre la administración pública. Y yo, coño, sobre el derecho administrativo y la administración pública llevo reflexionando toda la vida. Vamos a dejar el derecho administrativo y la administración pública tal y como están y vamos a reflexionar sobre otra cosa, que no sea el derecho administrativo. Por ejemplo, ¿qué? Otra de mis grandes pasiones, que no consigo terminar, porque ahí el libro sí que no consigo terminarlo, que es la cocina. Entonces me puse a reflexionar. Y me puse a reflexionar sobre qué está pasando en España ahora mismo, qué es lo que ocurre respecto de eso que se llama administración pública y de eso que llamamos derecho administrativo. ¿Hay alguna novedad respecto del nacimiento, de cuando nace la administración pública en España y cuando nace la administración pública en Francia y en el momento presente? ¿Hay alguna novedad? ¿Hay algo de nuevo? ¿Hay algo que decir? ¿Sobre qué debe pensar un jurista comprometido en el momento presente? Miren ustedes, a mí no se me ocurre ponerme a pensar ahora mismo sobre la protección de las palomas torcaces en la Sierra de Aragón. No, me parece muy bien que se protejan los animales, pero no se me ocurre pensar en eso.
A mí lo que se me ocurre pensar es en todas esas personas, y yo estoy ahora paseándome por los hospitales, que no tienen la posibilidad de una asistencia sanitaria como Dios manda, que no tienen una vivienda como Dios manda. No digo ya que no pueden comer, donde en este país hay 2.600.000, 2.600.000 pobres de solemnidad, donde todos los derechos sociales están siendo pisoteados, pero pisoteados con todo el consentimiento de todas las fuerzas políticas y de todos los partidos políticos. Cuando los derechos sociales eran una cosa de la que se preocuparon ya en el siglo XIX, cuando nace el derecho público en Alemania y cuando nace la teoría del Estado. Allí, fundamentalmente, los sindicatos se preocupan del derecho al trabajo, se preocupan del derecho a la salud, se preocupan de los derechos sociales. Es decir, los derechos sociales no es algo de la Constitución española, de la Constitución portuguesa, o la colombiana, o la uruguaya. No. Esto es una preocupación que viene de toda la vida. ¿Por qué? Y viene desde la Revolución Socialista. ¿Por qué? Porque se trata de la propia existencia y subsistencia de los ciudadanos. Esto es lo que a mí me preocupa. Y me preocupa qué se puede hacer con el derecho administrativo o qué es lo que hay que reflexionar en torno al derecho administrativo para ver cómo abordar toda la problemática de los derechos sociales. Y toda la problemática de los derechos sociales, en este caso, en España. Entonces, os quiero pedir un favor. Si os cansáis, me levantáis la mano y me lo decís. Si queréis que hagamos un alto, hacemos el alto y hablamos. Porque aquí no se trata que os pegue yo una soberana paliza, pero yo lo que sí quiero es algo que no suelo hacer en las conferencias, que es leer todos estos garabatos que yo he escrito para que podamos hablar sobre lo que hay aquí, lo que os pueda sugerir lo que hay aquí, para ver cómo se puede montar todo esto. Porque es que yo llevo desde el mes de enero entrando en el hospital y saliendo del hospital. Por tanto, yo sé qué pasa. Es decir, es que la sanidad en España, es que los poderes públicos, es las administraciones, la sanidad, los profesionales de la sanidad. Tenemos unos profesionales de la sanidad en España que para ellos lo quisieran los americanos y los demás países del mundo. Pero, amigo, los políticos, y fundamental y básicamente los políticos, se están cargando la sanidad en este país. Y hablo con conocimiento y testimonio de casa. Y lo mismo podría decirse de otros muchos servicios sociales, podría hablarse de la vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, voy a leer aquí una serie de cosas, porque además os puede servir para refrescar ideas que son básicas del derecho administrativo, porque todo este bagaje de ideas que ya se han expuesto, pues presentan ahora determinados matices que pueden servir para ilustrar a aquellas personas que quieran afrontar las cuestiones o una cuestión que me parece fundamental. Bien es cierto que los derechos, no solamente los derechos sociales, sino que los derechos de libertad están siendo profundamente horadados y afectados en este país. Es decir, no es que estén en crisis y que estén tremendamente afectados los derechos sociales. Es que los derechos de libertad también están afectados. Y aquí, como si no pasara absolutamente nada. Como si no pasara aquí absolutamente nada. Como si aquí el único problema que fuera es el problema de monarquía y república, que ni siquiera se toma una decisión definitiva final respecto a esta cuestión, o el problema de este país fuera el tema territorial, ¿qué vamos a hacer con los catalanes? No, vamos a ver. Es que no hay sensibilidad, y con los 2,5 millones de pobres, ¿qué hacemos? Y que con toda la gente que no puede comer, que no tiene vivienda, que no tiene la posibilidad, que esto no es un camelo, que esto está todo el día en la televisión. Y el que vaya a un hospital se da cuenta de lo que estoy diciendo. Y el que tenga que educar a un hijo se da cuenta de lo que estoy diciendo. Esto es lo que tiene que abordar hoy día el derecho administrativo. Es lo que tiene que abordar hoy día el derecho administrativo.
¿Por qué? Estoy empezando por el final, para que veáis por dónde voy. Y luego voy a contar aquí una serie de reflexiones para que veáis que estas reflexiones que voy a contar están muy conectadas con esto. ¿Por qué hay que empezar por el final y por qué hay que hacer esto? Pues hay que hacer esto por lo que acabo de decir. Es decir, porque en este país la administración pública, lo vamos a decir a lo mejor 20 veces, la función del Estado, desde la más pura teoría del derecho público alemán, desde los grandes publicistas del siglo XIX alemán, y desde los grandes administrativistas alemanes, italianos y españoles, y algún latinoamericano relevante, que han sido fundamentales, y que han dicho cosas que ahora se ponen las medallas, otros que tienen manuales por ahí, que copian descaradamente, ¿Esto no sirve para nada? No, sí sirve. Es fundamental saber qué es lo que ha pasado, y lo que ha pasado y lo que está pasando, si sirve o no sirve, ¿para qué? Hay que plantear, y digo que estoy empezando por el final, para que veáis cuál es mi pensamiento. El derecho administrativo ha sido un derecho que cuando nace en la Revolución Francesa, es un derecho fundamentalmente burgués. Es decir, ahí lo que importa es la tutela, la protección de los derechos fundamentales, hasta cierto punto, tener una jurisdicción propia para que no intervenga el Poder Judicial, sino que intervenga. Primero Napoleón dice, ¿y quién va a llevar esto? Pues desde luego los tribunales no lo van a llevar. Vamos a hacer un recurso jerárquico y luego ya vamos a ir evolucionando. Pero bien, este es el problema, ¿no? Este es el problema. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay que tener una visión de si el derecho administrativo, que los que sean profesores o vayan a serlo, van a seguir enseñando un derecho administrativo de corte clásico, donde se enseñe la expropiación forzosa, la jurisdicción contenciosa administrativa, los funcionarios públicos, la organización administrativa, como el que dice, vamos a hacer una receta del pollo al chilindrón, por ejemplo, vamos a hacer una receta de no sé qué, o hay que hacer otra cosa completamente distinta, porque da la casualidad que el derecho administrativo que estamos viviendo y que seguimos viviendo y que estamos aplicando para resolver los servicios públicos fundamentales ahora mismo en este país, los servicios sociales, que los tiene que prestar el Estado, no porque lo diga yo, sino porque está dicho en la Constitución, lo dejen de prestar ya la iniciativa privada, para que dejen de ser negocios de la iniciativa privada, y se presten como hay que prestarlos. Bien, esto quiere decir que el derecho administrativo sigue siendo, se habla de un derecho administrativo de los contratos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del mundo de la economía, del mundo financiero, estamos hablando, en el mundo de los contratos, del derecho de propiedad. Cuando estamos hablando del derecho de los bienes de la administración, estamos hablando del derecho de propiedad pública, que además para más INRI, cuando no es suficiente el ordenamiento que tiene que acudir al derecho privado. Estamos hablando de propiedad. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de propiedad porque la inmensa mayoría de los pleitos, si se hiciera y vierais unas estadísticas, son pleitos que afectan a las relaciones de los ciudadanos con la hacienda pública. Es decir, uno que no tiene para comer o que come de milagro no tiene problemas de acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa. Y estamos hablando de la propiedad cuando también se está hablando de cuestiones que afectan a bienes de la propiedad, estamos hablando de la propiedad y de los beneficios para la propiedad privada, cuando estamos hablando de un elemento fundamental en la Constitución española, y que cuando se toca se dice, mucho cuidado, este está haciendo demagogia,
Estamos hablando de los bienes medioambientales. Eso no se puede tocar, no se puede decir nada. No, mire usted, los bienes medioambientales están haciendo un negocio para el sector privado importantísimo. Y aquí nadie se atreve a decir absolutamente nada. Es decir, que tenemos un derecho administrativo donde además toda la carga de prerrogativas y privilegios de la administración se ponen en marcha en beneficio básicamente de la propiedad. Los conflictos que hay y las relaciones de la administración con los ciudadanos versan en torno a estas cuestiones. Yo no lo sé, o sé en parte qué es lo que pasa en vuestros países, en Uruguay, en Paraguay, en Colombia, en Puerto Rico. Es decir, yo sé lo que pasa. Lo que pasa es que ahí, igual que aquí ocurre en España, aquí a la jurisdicción contenciosa administrativa que vaya en la defensa de los derechos sociales, pues no, señor. La jurisdicción contenciosa no está pensada para eso, ni funciona para eso. Funciona para lo que funciona. ¿Qué quiero decir? Y termino y ahora me voy a poner a leer. ¿Qué quiero decir? Se habla del derecho administrativo de los contratos, se habla del derecho administrativo de las propiedades públicas, se habla del derecho administrativo del medio ambiente, que al final no es el medio ambiente para protección de la calidad de vida de todos los ciudadanos, sino para que sea un negocio desde las determinadas empresas privadas conectadas con la administración. Creo que no se puede hablar más claro. Hasta todas estas llamadas entidades medioambientales, ¿me entendéis lo que quiero decir, no? Que funcionan por ahí como fueran los salvadores del medio ambiente. Los salvadores del medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo creo que el que quiera pensar con una conciencia social, que esto no es fácil hacerlo. No es fácil hacerlo porque el neoliberalismo acabó con el tema de los derechos sociales. Pero el que quiera pensar sobre el derecho administrativo, sobre lo que hay que hacer en el derecho administrativo y lo que hay que hacer a la vista de la Constitución de cada país y desde luego en nuestro país, es ver qué es lo que está diciendo la Constitución. ¿Qué es lo que está diciendo la Constitución? Y ahora vamos a leer lo que está diciendo la Constitución. Y ahí, y partiendo de ahí, es como yo creo que hay que hacer un derecho administrativo nuevo. Porque el derecho de la contratación administrativa, Sebastián Martín Retortillo, que fue uno de los grandísimos maestros que hemos tenido aquí en España, el derecho de la contratación administrativa nace al calor de toda la legislación del derecho privado. El contrato administrativo de obra pública, el contrato privado. Todo. La relación de servicio de los funcionarios nace también del arrendamiento de servicios del derecho privado. Todo el derecho administrativo ha ido naciendo de esta forma. Y se ha ido desarrollando como se ha ido desarrollando. Y al final, el derecho administrativo, como os decía hace un momento, de los contratos, de la responsabilidad, del empleo público, es decir, sectorialmente, pero todo teniendo en cuenta el derecho de propiedad y teniendo en cuenta no a los intereses ciudadanos, olvidando olímpicamente, en lo que respecta a nuestro país, lo que dice la Constitución española. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿cuál era mi reflexión final sobre esto? Que yo no sé si seguiré con este tema y con Ricardo, el decano, mi hijo Ricardo, y con algún otro profesor, compañero de Derecho Administrativo de este país, seguir con este tema que os estoy hablando, porque es donde hay que trabajar. Y aquí es donde no quieren saber nada los partidos políticos. Los políticos no quieren saber nada absolutamente nadie. No digamos del control jurisdiccional de la Administración. En menos de 6 meses, el Tribunal Supremo, la doctrina más cualificada políticamente hablando, con grandes cargos dentro del gobierno y con grandes diplomas jurídicos, estos están acabando
con el tema del control de la actividad discrecional de la Administración. Se ha terminado. Es decir, la Administración puede hacer lo que le dé la gana. Y ya veremos cómo, en este punto, la diferencia tan brutal que existe entre Francia y España respecto de lo que puede hacer la Administración. Bien, entonces, esto es lo que yo creo que hay que empezar a pensar, a reflexionar, porque vamos por un camino tremendamente peligroso. Y además tremendamente peligroso porque estamos cada día con lo que algún compañero ha llamado muy acertadamente con cada vez más juristas del régimen. Es decir, más juristas administrativistas y publicistas, fundamentalmente administrativistas, porque la verdad es que el derecho constitucional en nuestro país, que hay grandes constitucionalistas, pero en mi opinión deja mucho que desear. Pero todo esto es un problema, porque el problema que tiene ahora mismo el país, coger los periódicos tal y igual, es que si se va a llamar Felipe VI o Carlos III, ¿qué es lo que va a pasar en la toma de posesión? ¿Qué es lo que va a pasar con Cataluña? ¿Qué es lo que va a pasar? Oiga usted, estos no son los problemas del país. Los problemas del país no pueden ser estos. Y si este es el problema del país, yo no sé cómo el país está todavía tranquilamente sentado en casa aguantando lo que está aguantando. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Bien. Pues dicho esto, os voy a leer esto, lo que yo tengo escrito aquí. Sabéis perfectamente la crisis brutal que se ha originado en los sistemas jurídicos europeos como consecuencia de la crisis económica financiera. Desde el punto de vista de los ciudadanos, la crisis ha supuesto en España, y no solamente en España, de forma sustancial un retroceso en los derechos de libertad y en los derechos sociales. El déficit democrático es notorio y, tratándose de los derechos de libertad, es de especial gravedad, porque estos derechos tienen como objetivo la defensa de la autonomía moral como principal atributo y razón de ser de la dignidad humana. Esto es los primeros garabatos que escribo aquí y que aquí están escritos. La crisis, por otra parte, afecta de forma directa también a los derechos sociales, los derechos socioeconómicos contemplados ya en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, derechos que siguen planteando si todos ellos constituyen verdaderos derechos subjetivos, cuyos titulares puedan ejercerlos directamente ante los tribunales de justicia. A estas alturas todavía. Desde los movimientos estudiantiles de mayo de 1968 en Francia y en la década de los 70, los pacifistas y ecologistas pusieron el dedo en la llaga al sostener que el estado del bienestar y sobre todo con los recortes neoliberales denotaba graves crisis de deficiencias, graves ineficiencias, amén de ser un estado poco participativo, ya que los ciudadanos no podían participar en las decisiones que les afectaban. Este breve excursus se hace para poner de manifiesto cómo, en mi opinión, se hace necesario llevar a cabo un replanteamiento del papel que debe desempeñar en el momento actual la administración pública y el derecho administrativo a la vista de la crisis del Estado, la crisis de la soberanía y la crisis económico-financiera. Mirad, os voy a leer para que veamos que estamos ahora manteniendo lo mismo, diciendo lo mismo que se decía en España por los administrativistas clásicos y por tres grandes maestros españoles. Digo esto porque es lo mismo que está pasando ahora, y ahora lo vamos a ver. Hubo un gran administrativista que se llamaba Colmeiro, decía en su Derecho Administrativo Español que la administración considerada en abstracto o la administración pura es el conjunto de principios y reglas que determinan las relaciones entre el Estado y sus miembros. La conexión entre la administración y el Estado para Colmeiro era evidente, lo cual no quiere decirse que se confundan Estado y administración,
porque Colmeiro proclamaba una administración independiente. La administración que la ubica en el Poder Ejecutivo, que tiene a su cargo la gestión de los intereses comunes, debe caminar con absoluta independencia del Poder Legislativo, lo cual no significa que la Administración no reconozca la superioridad de la ley, que no deba recibir de la organización legislativa conveniente las directrices que ha de seguir. La Administración debe ser esencialmente activa, teniendo la acción administrativa 4 condiciones esenciales: generalidad, perpetuidad, prontitud y energía. Señala algo que también señalan los demás compañeros de Colmeiro de aquella época, que la mutabilidad es la característica fundamental del derecho administrativo y que el derecho administrativo es el conjunto de leyes que determinan las relaciones de la Administración con los administrados, basadas estas relaciones en la equidad. Este mismo punto de vista es el punto de vista, repito, no solamente de Colmeiro, sino otros 2 administrativistas de aquella época, que era Adolfo Posada y Posada Herrera. El resumen del pensamiento de esta, que es la doctrina fundamental del 19, es que el derecho administrativo puede concebirse como la gestión de buen gobierno encaminada a obtener, conservar y perfeccionar los medios idóneos para satisfacer las necesidades colectivas que constituyen el contenido del fin del Estado. Se llega así a lo que se llama el alcance y valor del derecho administrativo, íntegramente considerado como expresión en la cual aparecen sintéticamente recogidas las 2 ideas de administración y derecho. De un lado se ofrece la administración como una actividad jurídicamente determinada y de otro lado se ofrece el derecho específicamente distinto, merced a las exigencias que supone la naturaleza propia de la actividad administrativa del Estado. Si la administración es la razón y materia del derecho administrativo, el derecho administrativo es, ante todo y sobre todo, y ello es de capital importancia en nuestro país, al menos, un derecho estatal, forma parte del derecho del Estado, lo que conlleva, en mi opinión, que la potestad, lo que llaman los franceses la puissance publique, está íntimamente ligada al derecho administrativo y sus fines. El derecho administrativo, como un derecho regulador de la actividad del Estado, supone históricamente el derecho constitucional. Cuestiones fundamentales cara a la configuración del derecho público y, evidentemente, fundamentales cara a la configuración del derecho administrativo y la configuración de la administración pública en nuestro país, es el tema de la personalidad jurídica del Estado y la incidencia de la personalidad jurídica del Estado en el derecho administrativo. Y, como veremos, qué consecuencias han tenido los últimos acontecimientos en esta problemática. En esto, en el concepto de soberanía, entre otras cuestiones. Conviene recordar que Herbert sentó las bases del moderno derecho político alemán, con gran influencia en toda Europa continental, fijando el arranque de la teoría jurídica del Estado. Entendió, como nociones fundamentales de la teoría del Estado, la concepción del poder público como derecho del Estado y la de la personalidad moral de éste. Como es sabido, Albrecht, en 1837, sostuvo que nos vamos a ver obligados a representarnos al Estado como una persona jurídica, tesis que sería contestada por Herbert, que más adelante en sus fundamentos de un sistema de derecho político alemán la abrazaría manifestando que el pueblo se ha convertido, gracias al Estado, en colectividad jurídica consciente de sí misma y capaz de querer
o en otros términos, que el pueblo se eleva mediante el Estado a personalidad jurídica. Años más tarde, en 1873, Seidel publica los fundamentos de una teoría general del Estado y Albrecht von Kricke sobre su teoría sobre la llamada teoría organicista del Estado, contribución a la historia del concepto de Estado. El Estado de Derecho será ya, por tanto, a partir de aquellos momentos, una realidad a la que siguió la formulación de la teoría de los derechos públicos subjetivos por Jelinek. Estamos hablando de la aparición de los derechos públicos subjetivos, pero, como dije hace un rato, en aquella época, tanto Jelinek como los demás publicistas no se preocupan solamente con los derechos públicos subjetivos, los derechos de libertad, sino, como he dicho, los derechos de los trabajadores, los derechos sociales, derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, etcétera, etcétera. La personificación jurídica del Estado es el presupuesto de toda construcción jurídica del derecho público. La personalidad, por tanto, no pertenece a cada poder y, como ya se indicó por Adolfo Posada y otros clásicos, la administración pública es una función del Estado-persona y la función para el derecho administrativo es persona jurídica y, por tanto, un sujeto de derecho. El Estado es una sociedad políticamente independiente con personalidad jurídica que tiene encomendada la realización del bien común. Partiendo de la sociabilidad humana, es una sociedad necesaria. Esta personalidad actúa a través de órganos y ostenta la soberanía, que es un poder público. ¿Cómo se plantea en España y en la Constitución española y qué problemas se nos plantean respecto del tema de las bases constitucionales de la administración pública y el derecho administrativo? En un principio y dentro de la teoría de la división de poderes, estamos hablando de la Constitución de 1978 en España, que es la Constitución vigente. En un principio y dentro de la teoría de la división de poderes formulada por Montesquieu, la administración quedó incardinada en el poder ejecutivo. Barthélemy afirmó que el derecho administrativo se confundió durante mucho tiempo con el derecho constitucional. Sebastián Martín Retortillo, tempranamente, entre nosotros, manifestó que la Constitución, que constituye el fundamento del propio ser del Estado, caracteriza de forma expresa en sus rasgos esenciales la función administrativa, la administración pública. Las leyes constitucionales servían de base al derecho administrativo, según la doctrina italiana, y según la doctrina francesa, solo cabe una definición autónoma de la administración y el derecho administrativo a partir de la Constitución. La teoría de la división de poderes que incardinó la administración en el poder ejecutivo con la formulación de la personalidad jurídica del Estado abocó a que el poder ejecutivo se convirtiera en una función del Estado. La conexión entre Estado y administración ya se intuyó por nuestros administrativistas, como Colmeiro, cuando indicó que aquella, la administración, era el conjunto de reglas y principios que determinaban las relaciones entre el Estado y sus miembros. Adolfo Posada, anticipándose a lo que se diría por la doctrina más autorizada de nuestra época, indicó en su derecho administrativo el impulso jurídico generador del derecho administrativo como un derecho regulador de actividades del Estado supone históricamente el Estado constitucional, es decir, el Estado que se acomoda al derecho. La administración llamada pública, o sea, del Estado y por el Estado, razón y materia del derecho administrativo, es una gestión de buen gobierno tendente a conseguir, conservar y perfeccionar los medios idóneos para satisfacer las necesidades colectivas que constituyen el contenido del fin del Estado. Si hace preciso, se puede y se debe hablar del aspecto ético de toda administración, siendo el derecho administrativo el sistema u orden jurídico establecido para hacer efectiva y eficaz una buena administración. La administración pública, función del Estado persona,
no se identifica con el poder ejecutivo, sino como función. No es la función administrativa, como indicó Oriú, la actividad del organismo gubernamental y ejecutivo del Estado, sino, como ya dijo Barthélemy, la administración es una función del Estado. Es decir, es fundamental, porque esto hoy día no se tiene en cuenta para nada. Es decir, la administración se incardina dentro del Poder Ejecutivo. ¿Qué hace con la administración? Ya veremos cuando puede, y depende de donde sea, lo que le da la gana. No, mire usted, está claro que la función, que la administración es una función del Estado. Esta idea, que la vio clarísimamente ya Oriú a principios de siglo, en su Précis de droit administratif, es una idea que ha recogido, no hace mucho tiempo, en Italia, Sabino Cassese, que es uno de los grandes maestros del derecho administrativo italiano, quien ha puesto de manifiesto que la administración como función tiene como finalidad la procura de los intereses generales. Ya nos vamos acercando a cuál es la misión de la administración ahora. Y que, por tanto, el ordenamiento jurídico garantiza la funcionalización de la administración en sus tres aspectos fundamentales, que son, para Cassese, y que yo suscribo totalmente, la organización, los medios personales y los medios patrimoniales y económicos para poder llevar toda la actividad administrativa. Vamos a ir concretando más para decantar los fines y llegar a la conclusión donde yo he llegado y donde yo quiero o donde creo que se debe trabajar. El preámbulo de la Constitución del 78 y el artículo 1 y 2, principios y valores en la Constitución española. España se constituye como un Estado social y democrático de derecho. Desde el punto de vista de los derechos humanos, son los valores fundamentales que concretan y desarrollan la idea de justicia, propugnándose como valores superiores del ordenamiento jurídico español la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Pero nuestra Constitución, junto con los derechos humanos liberales, recoge también los derechos sociales y globales. Los derechos sociales, económicos y culturales intentan satisfacer necesidades básicas del ciudadano que corresponde garantizar al Estado. Sus rasgos característicos pueden reducirse a tres. Son en su mayoría derechos de crédito. Exigen una compleja organización de servicios y prestaciones públicas, un Estado intervencionista que debe garantizar un nivel mínimo de bienestar para todos los ciudadanos. Desde luego, muy lejos de lo que está ocurriendo en este país. En segundo lugar, más que derechos innatos, los derechos creados por la sociedad para proteger a personas o grupos desfavorecidos. Y, en tercer lugar, son derechos que están al servicio de una igualdad de entre los ciudadanos, de una igualdad de carácter material. Son los llamados derechos sociales, que son exigencias que derivan del valor de la dignidad humana. La dignidad humana, que es para mí la clave de bóveda de toda nuestra Constitución. Como es sabido, el problema de estos derechos sí son auténticos derechos subjetivos que puedan ser exigidos por sus titulares ante los tribunales de justicia, dada la limitación de los derechos económicos, que es lo que puede impedir esta exigencia. Por lo cual, la situación actual sirve como una pantalla a los poderes públicos para salvaguardarse y decir que la situación no permite poner en marcha estos derechos. Estos derechos, que son principios de justicia, que deben ejercerse y pueden y deben ejercerse ante los poderes públicos y ante los tribunales,
para que estos derechos se hagan efectivos. La dignidad humana. Si yo tuviera que determinar el valor y el principio capital de la Constitución de 1978, sobre el que debe pivotar la actuación de todos los poderes públicos y del ordenamiento jurídico español, es la dignidad humana. El preámbulo de nuestra Constitución habla de una digna calidad de vida y de una forma más explícita el artículo 10.1 preceptúa que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son el fundamento del orden político y de la paz social. El Estado tiene que estar al servicio del individuo y no al revés. Así, en los tratados sobre la dignidad humana, el más famoso, el de Pico de la Mirándola, y el diálogo de la dignidad del hombre, de Fernán Pérez de Oliva, que fue profesor de esta universidad en el siglo XVI. Todo esto de la dignidad humana como elemento fundamental de la actuación de los poderes públicos está ya dicho en estos tratados. Con contundentes palabras, García de Enterría dijo que la Constitución española debería ser entendida como expresión de los valores materiales de todo el ordenamiento jurídico, convirtiendo así lo que era un Estado puramente legal en un Estado ordenado por los principios básicos constitucionales que acabo de decir. La incorporación explícita de valores morales, principios de justicia y derechos fundamentales en la Constitución ha alterado el funcionamiento del derecho, entre otras cosas, porque la obligatoria aplicación de esos elementos normativos exige la realización de operaciones distintas de las que se realizan cuando se aplican las leyes. Los valores superiores son principios que pueden prevalecer contra la ley, a la que hay que decir que, como principios constitucionales que son, participan de la fuerza obligatoria de la Constitución y, en caso de contradicción con una ley ordinaria, pueden derogarla. No tienen estos valores un carácter, por tanto, meramente interpretativo. Una de las claves para terminar con esta situación reside en una palabra que está de moda hoy día y que ha provocado no pocos problemas en este país, que es la palabra participación. Hay diferentes preceptos de la Constitución española en la que se habla de participación. No puede decirse que sea una Constitución, la nuestra, partidaria de esta participación. Pero la realidad y todos los últimos acontecimientos que ha vivido este país y que se están viviendo en muchos países europeos y también latinoamericanos es que los ciudadanos tenemos derecho a participar en las decisiones que nos afectan. Y ello es la lógica consecuencia del hecho de que todos los poderes del Estado emanan de la soberanía popular. Solo el real y efectivo ejercicio día a día de la soberanía popular a través de la participación voluntaria en la toma de decisiones legitima el poder político y no el simple mandato representativo. Solo así podía haber auténtica democracia. La democracia es el poder en público. Es la forma de gobierno que se ejerce con plena y total transparencia, y así los ciudadanos podremos saber cómo, cuándo, dónde y por qué se toma cada decisión política, como ya indicó Norberto Bobbio. El secretismo favorece la arbitrariedad, Bobbio, y la corrupción, hay que añadir. Se hace imprescindible un clima de colaboración entre administración y sociedad y un fortalecimiento de las instituciones políticas y sociales.
La soberanía en la Constitución. Hablar de soberanía, y hablo de estas cosas porque están ahora mismo en crisis en nuestro país, están planteando todos los problemas que se plantean ahora por nuevas fuerzas políticas, y hay que hacer una breve referencia a este tema. Hablar de soberanía nos conduce a un poder jurídico que se concreta básicamente en la potestad de legislar. En España, según el artículo 66.2 de las Cortes Generales, ejerce la potestad legislativa y representan al pueblo español del que reciben el mandato representativo. Pero ese mandato representativo lo reciben del pueblo español en quien reside la soberanía y del que emanan los poderes del Estado, artículo 1.2 de la Constitución. Y en uso de su soberanía, la nación española, en el preámbulo de la Constitución, fija los objetivos para lograr alcanzar a través de la ley, expresión de la voluntad popular, esos objetivos. Artículo 1.1 y preámbulo de la Constitución. La dignidad humana, clave de bóveda de la Constitución, no puede estar a expensa de la clase política, ni de la Administración, ni de las Cortes Generales, ni del Gobierno, ni del Poder Judicial. Los poderes del Estado emanan del pueblo español y al socaire del mandato representativo, el ser humano no puede convertirse en un objeto de quien detenta el poder político. Y si todos los poderes del Estado emanan del pueblo español, lo que legitima al poder público no es simplemente un voto cuatrienal, porque de esta forma convertimos al ciudadano en súbdito de un monarca que llamaremos clase política, tanto de un signo como de otro, igualdad. Y esta clase política, en un ejercicio permanente y sistemático, ha ido apoderándose del poder. Ha ido apropiándose de los poderes del Estado. La clase política, vuelvo a repetir y a decir, la clase política y la clase política que tenemos ahora en este país y la anterior que venía antes, a efectos de signos de partidos, se ha ido apropiando de los poderes del Estado. Y cuando digo de los poderes del Estado, digo se ha ido apropiando del poder legislativo, se ha ido apropiando del poder ejecutivo y se ha ido apropiando del poder judicial. La situación es absolutamente dramática. No solamente se ha apropiado de estos poderes, sino que ha corrompido la función legislativa, la función de la Administración y la función del Poder Judicial. Estando en cuestión o transformación el concepto de soberanía, quizá sea útil decir dos palabras brevemente, haciendo unos excursos históricos, porque habrá que plantear algunas cuestiones sobre la soberanía. La soberanía es un poder supremo y la soberanía popular atribuye la titularidad de la soberanía al pueblo. Bodino, como vosotros sabéis, en sus 6 libros de la República, define la soberanía como el poder absoluto y perpetuo de una república. Para Bodino, la soberanía, con todos sus caracteres propios, puede pertenecer lo mismo a un monarca que al pueblo, que a un cuerpo de nobles. Suárez entendía que Dios no deposita el poder directamente en el monarca, sino en la comunidad, en el pueblo, no nada más ni nada menos que Suárez, que si así quisiera lo transmite al monarca. Francisco de Vitoria, en su Relectio de Potestates Civilis, mantuvo el principio de la soberanía popular, argumentando que si el hombre es libre para decidir, la comunidad integrada por hombres libres también debe serlo. Si nadie puede esclavizar al hombre, tampoco puede serlo la comunidad, bajo el imperio de un poder que no sea el de la misma comunidad. Esta es la tesis que encontraremos posteriormente
en Rousseau. Si la soberanía de la nación se entrecruzaba con la libertad y seguridad que se pretendía garantizar a los ciudadanos, la soberanía popular está ligada a la tutela de los derechos de participación en la toma de decisiones políticas de la comunidad, a través de la cual se produce la autodeterminación política de los individuos. Y, en definitiva, el pueblo gobernado se convierte en pueblo gobernante. Los ciudadanos, en determinados ámbitos políticos de la organización estatal, hace posible la expresión del pluralismo existente en la sociedad y la intervención en el ejercicio colectivo del poder soberano. Sin el reconocimiento y tutela de la participación, no hay democracia, porque aquella es su fundamento funcional. Participación y conformación del estatus político representan las garantías constitutivas del orden democrático. Como se ha dicho, la exigencia no es tanto que la decisión las adopten todos, democracia plebiscitaria, como todos puedan participar, democracia deliberativa. Dando un paso más, llegamos a un punto crucial de la Constitución española, que es la clave que anticipa la visión del derecho administrativo, de la administración pública y, consecuentemente, como os decía al principio, por donde yo creo que debe transcurrir esto, que es el tema del interés general. El tema del interés general. La Constitución española dice que la administración pública sirve con objetividad los intereses generales. Sirve con objetividad los intereses generales. La administración pública. No hay nada nuevo en el sentido que sea esta la primera vez que un texto constitucional habla de los intereses generales. De los intereses generales. Mirad, nuestra Constitución de Bayona, de 6 de julio de 1808, en su artículo 6º, exigía que el rey debía gobernar con la mira en el interés general y en la felicidad y en la gloria de la nación española. Desde Colmeiro, la administración tenía como función la gestión, la satisfacción del interés general. Colmeiro señalaba que la administración tenía a su cargo la gestión de los intereses comunes. Adolfo Posada subrayaba también que la función administrativa era aquella del Estado encaminada a prestar y organizar eficazmente los servicios públicos. Quiero resaltar que desde la Constitución de Bayona es la administración pública, el Estado, el rey, los que están obligados a organizar los servicios públicos, a prestar los servicios públicos para la gestión de los intereses comunes. Posada Herrera, otro de los grandes administrativistas de nuestra época, refiriéndose al interés general, escribió que todas las cuestiones que interesaban al público o que deberían resolverse por reglas de interés común, ya entre ellos y la sociedad, formando un todo capaz de derechos y obligaciones, ya con relación a la generalidad de los ciudadanos, deben ser decididas por la autoridad administrativa. El interés general no puede quedar desatendido ni un momento, no deberá detenerse nunca cuando el interés de la sociedad exija que no se detenga. La autoridad que así procediera sería altamente reprensible o criminal irresponsablemente de su falta o de su crimen, aquella que no acudiera a la satisfacción del interés general. Los intereses generales, en mi opinión y en la opinión también, que hay una parte de un trabajo que hemos publicado ahora
el profesor Rodríguez Arana, que alguno de vosotros conocerá, los intereses generales que sirve con objetividad la administración pública, repito, el artículo 103 de la Administración dice que la Administración sirve con objetividad los intereses generales. Es la Administración, no es la empresa Sociedad Anónima Pedro Pérez, que va a gestionar el servicio sanitario o que va a gestionar otro servicio social, solapando la función básica fundamental, porque es una función constitucional. Es el Estado a través de la Administración, porque la Administración es función del Estado. Según el artículo 103.1 de la norma fundamental, los intereses generales es la concreción de las aspiraciones de la nación española, plasmadas en el preámbulo y en el artículo 1 y 2 de la Constitución. ¿Cómo después de decir el artículo 1 y 2 de la Constitución? ¿Cómo después de decir lo que dice el artículo 103.1 de la Constitución? Puede haber todavía los políticos que hay por ahí, y se puede estar discutiendo todavía si deben prestarse los servicios sanitarios, si los servicios sanitarios hay que prestarlos a través del sector privado o hay que prestarlos a través del sector público. Entonces, ¿para qué está el sector público? ¿Para qué está la administración pública? ¿Para hacer expropiaciones? ¿Para hacer carreteras? Este es el Estado social y democrático de derecho. El Conseil d'État francés, que para nosotros lo quisiéramos, en un rapport del año 1999 sobre el interés general, dice, en uno de esos apartados del rapport, el interés general es la finalidad última de la acción pública. El interés general es la finalidad última de la acción pública. La acción pública está para satisfacer los intereses generales. Y sigue diciendo el Consejo de Estado en ese rapport, hay que sostener un criterio, un concepto de interés general en el que se puedan integrar los diferentes intereses en juego bajo el supremo criterio del bien general de los ciudadanos. El interés general es un concepto necesariamente evolutivo, y lo es porque los fines del Estado y el concurso de la sociedad en la consecución de esos fines ha variado y está variando continuamente ante la situación de perplejidad social, política y económica por la que atravesamos. Pero de lo que no cabe la menor duda es que ese carácter evolutivo del interés general, como sostiene el Conseil d'État, garantiza la permanencia y vitalidad de los grandes principios del derecho administrativo que se deducen de los valores constitucionales, inherentes al interés general. El interés general debe prevalecer sobre el particular y en función de aquel, el ordenamiento jurídico dirá a la Administración de la potestad pública, en base a la potestad pública, dirá cómo alcanzar ese interés general. Quiero dejar tiempo para que habléis, por tanto aquí voy a cortar todo lo que tenga que cortar. Este artículo 103 de la Constitución, y voy a terminar con ello, y ahora las cosas que vayan saliendo podemos tocarlas, este artículo 103 de la Constitución no solamente está llamando a la actuación de los poderes públicos en la satisfacción del interés general, sino que además hay otro artículo, que es el artículo 106, que dicen que los tribunales, cuando hablo de los tribunales, estamos hablando de un precepto que está dentro del título de la Constitución dedicado al gobierno y a la administración, no dedicado a los tribunales. Dice que los tribunales controlan la legalidad
controlan la legalidad de la actuación administrativa y el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. Mirad, la buena fe que debe presidir todas las relaciones humanas, y desde luego la de los juristas, y desde luego la de los políticos, la buena fe exige que el artículo 103 se ponga en íntima conexión con el artículo 106. Es decir, es la administración la que sirve con objetividad, la que sirve con objetividad a los intereses generales. ¿Por qué? Porque se parte de un presupuesto que vosotros conocéis perfectamente, porque alguien puede decir, sirve con objetividad, y si no sirve con objetividad, pero que la administración sirve con objetividad a los intereses generales, sí. ¿Por qué? Porque toda la actuación administrativa, como sabéis, y los actos administrativos gozan de la presunción de legitimidad y de la presunción de validez. Entonces los tribunales son los que... ¿Qué tribunales? Pues aquellos tribunales que controlen la actividad de administración. Controlan la legalidad de la actuación de la administración. La administración está sometida al principio de legalidad, como vosotros sabéis perfectamente. Pero además de controlar la legalidad de la actuación, controlan el sometimiento de la administración a los fines que la justifican. Que no es lo mismo hilar, como decimos en España, el refrán de los pueblos, que no es lo mismo hilar que darle teta al nene. Es decir, no es igual decir que controlan la actividad de la administración, los tribunales. ¿Qué tribunales? No la jurisdicción contenciosa administrativa. Cualquier tribunal. ¿Por qué? Porque la administración puede actuar sometida al derecho privado. Y entonces, esa actuación de la administración controla la legalidad y el sometimiento de los fines que justifica la actuación de la administración. ¿Cuáles son o cuál es el fin que justifica la actuación de la administración? El interés general, el interés público. Eso es lo que justifica la actuación de la administración. Eso es lo que justifica las prerrogativas de la administración. Eso es lo que justifica que la administración esté dotada de los poderes que está dotada. Y aquí no cabe la posibilidad de decir, hay un concesionario, mire usted, no. ¿Qué es lo que está pasando? El Estado ha abdicado olímpicamente, ha abdicado de cuáles son sus funciones constitucionales. Pero no solamente ha abdicado de sus funciones constitucionales. Voy a terminar con 3 o 4 minutos. Mirad, hay algo muy grave que ocurre en nuestro país. Algo tan grave que tiene especial gravedad cuando existe el gobierno, es un gobierno mayoritario en el Parlamento, o hay un gobierno de coalición, es decir, cuando hay una situación que no plantea mayores problemas, como la que hay ahora, donde el gobierno hace lo que le da la gana. Habréis oído hablar de un tema capital, que no podemos aquí tratar, porque no podemos estar aquí pegando yo la paliza a vosotros toda la tarde. Hay un tema capital que son los poderes normativos. Hay un poder normativo que tiene el poder legislativo, que es el poder de dictar las leyes, y hay un poder normativo que es la ejecución de las leyes, que la tiene la administración pública. ¿Qué pasa en Francia? En Francia tienen muy bien montado, como decimos aquí, tienen muy bien montado el sistema administrativo. Tanto el sistema de control jurisdiccional a través del Consejo de Estado, como sobre todo darle a cada uno la parte del pastel que le debe corresponder. Habréis oído hablar de la Constitución golista, de la potestad reglamentaria autónoma, de que hay un poder normativo
en manos del poder legislativo en Francia y que hay un poder normativo en manos de la administración pública del poder ejecutivo en España. Eso en Francia ha tenido bastantes vicisitudes hasta que el Consejo Constitucional ha dejado perfectamente claro qué es y hasta dónde llega y cómo los poderes del poder legislativo, es decir, el poder legislativo en Francia no puede hacer lo que le dé la gana, sino precisamente esa reserva de dominio normativo en Francia, el poder legislativo, después de muchos conflictos, el Tribunal Constitucional ha dicho, esto es hasta donde puede llegar el legislativo. Y hasta aquí es donde puede llegar el poder ejecutivo. Esto para ti y esto para mí. ¿Hay conflicto? Decide el Tribunal Constitucional. Entonces el poder legislativo tiene una esfera que en el momento en que estamos viviendo, donde deben descargarse todos los poderes del Estado y donde debemos de ir, yo diría una cosa que os va a parecer una tontería, que quizás hubiera haber empezado por todo eso, pero no era el objeto de la reunión de esta tarde. Yo creo que hay que hablar más de reforma del Estado que reforma de la Administración, porque para poder reformar la Administración hay que reformar el Estado. Si no reformamos a la Administración, difícilmente podemos hacer esto. Pero lo que está claro es que las esferas de poder cada día son mayores, que cada vez más, no solamente los poderes del Estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, los funcionarios públicos, ¿me explico? Las fuerzas sociales que interfieren dentro del funcionamiento de la Administración, los grupos de presión. Hay una cantidad de poderes fácticos, unos que dictan las normas y otros que como si las dictaran, porque si los sindicatos le dicen al gobierno, oye usted, que esto tiene que ir por aquí, si no mañana tiene usted preparado aquí para 3, 4, 5 meses un bochinchi. Un momento, no, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Todo esto, que en Francia está deslindado, aquí en España no. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Lo que ocurre con esto es que el poder legislativo, a la hora del funcionamiento de la legislación de segundo nivel de normación, es decir, de ejecución de las leyes, puede hacer dos cosas. Puede coger la ley, trazar el marco general de la ley y dejar en manos del Poder Ejecutivo que haga lo que tenga que hacer, sometido a todas las presiones que acabo de decir. O puede hacer lo contrario, puede coger, pormenorizar la ley de tal forma que el Poder Ejecutivo le queda el chocolate del loro, como decimos aquí en España, a la hora de tomar decisiones normativas. Esto es muy importante, es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí está en juego algo capital ahora mismo, al que hemos hecho un par de referencias en la intervención, que es el tema de la participación ciudadana. El tema de la participación ciudadana, mientras la participación ciudadana, que tiene que ser voluntaria, no sea una participación, sea una participación, donde el ciudadano tenga abiertos los cauces de participación en función de la actuación del Poder Legislativo y en función del Poder Ejecutivo, aquí todo esto es un camelo que no sirve absolutamente para nada. A mí me da igual, como ciudadano, que me pongan en un órgano consultivo para emitir un dictamen sobre si esta materia debe ser así o no debe ser así. La participación es algo completamente distinto. Ese es un problema grave de nuestro sistema ahora mismo, que plantea graves problemas cara a una reforma
de la administración pública. Yo no voy a seguir hablando más porque yo creo que ya he hablado demasiado. Ahora mismo, yo encantado, yo no tengo ninguna prisa, el que tenga prisa que se vaya, estoy dispuesto a que hablemos aquí con entera libertad de todo lo divino humano. Porque a mí el que esto esté conectado con Latinoamérica, o con el Palacio de Leiría, ¿se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, con el palacio que sea, me da exactamente igual. Yo ya he tenido muchos momentos para pasar por la cárcel y ya uno ya es muy mayor para estas cosas. No, es que había alguien preocupado con la intervención de esta tarde. Bueno, a ver lo que se va a decir allí. Pues aquí hay que decir lo que se dice en un país libre, ¿no? Claro que esto cada vez es menos libre. Muchas gracias, maestro. No. Ya digo que hay cosas que no he dicho que podéis preguntar sobre todo lo que os dé la gana y aclarar y me encantaría que pudiéramos charlar un rato. El que quiera tiene la palabra. Voy a hablar yo primero. Después de esta cerrada defensa del modelo social europeo, pues yo creo que cuando vuelvan a sus países ya saben cómo está de verdad este país, es una expresión que tanto le gusta a Enrique, ¿no? Pero, con perdón, voy a decir la otra vertiente, ¿no? Si habla mal de España, es español. No. Aquí, si los catalanes son catalanes y quieren su pedazo de tierra, pues yo soy sevillano de Triana y quiero del puente de Triana de la mitad para allá hasta el Coto de Llano. O sea que español no soy español, soy sevillano. No, yo creo, vamos a ver, vamos a ser serios. Vamos a ser serios. Sí, dime. Buenas tardes y con disculpas ¿De dónde eres, por favor? de El Salvador, El Salvador. un puntito de Centroamérica. Vale, sí. El derecho administrativo sí tiene mucha conexión con el constitucional y tengo la inquietud, digamos, porque usted mencionó que los tribunales son los que hacen el control de la administración y existen todos los tribunales, pueden ser, pero se habla de la administración, que es lo que van a controlar. El caso es que nosotros estamos viendo que el Tribunal Constitucional, que es una sala constitucional, ¿qué opinión o qué comentario podría hacer sobre que la sala constitucional esté calificando el nombramiento el nombramiento que depende de la administración, del Ejecutivo? Ahora, yo sé, porque alguna vez, hablando con Jaime Rodríguez Arana, no solamente El Salvador, sino que hay un sistema donde el Tribunal Constitucional también controla los aspectos administrativos y designación de magistrados y todo esto. No lo sé realmente. Yo lo que creo es que no creo en el Poder Judicial. Es decir, el espectáculo que se está dando por la justicia en este país es absolutamente lamentable. En orden a designaciones, hemos tenido hace nada espectáculos realmente, absolutamente, ya uno dice, no se puede meter uno con la selección, pues si estos señores hacen lo que hacen, la selección puede hacer lo que le dé la gana, porque al fin y al cabo no causan daño a nadie, no causan daño a nadie, a ellos mismos si acaso. Pero la situación del control jurisdiccional no tiene nada que ver en Latinoamérica, ni los sistemas de control jurisdiccional en un sitio que en otro. Sé que estos conflictos, algunos los he tenido en la mano, porque Jaime en cierta ocasión tuvo alguna, no sé si quizá fue en El Salvador, y estuvimos viendo los dos, le di mi opinión y se acabó. No sé, yo lo que creo es que cuando la política se mete en la justicia,
mal vamos, mal vamos. Y aquí, pues, vamos a ver, es que ustedes pueden pensar, es que este tío no está de acuerdo con nada, es que le parece todo fatal, tal y que, bueno, mire usted, a mí, ¿qué quiere usted le diga? Vamos a ver, los últimos acontecimientos que se han producido, Consejo General del Poder Judicial, tema de la ley del aborto, por Cristo bendito, joder, los más ilustres, tan ilustres como un queridísimo exalumno mío de Sevilla, magistrado preclaro del Tribunal Supremo, tal y igual. Llegan ahí, se sientan todos y ya, joder, pues ya se ha armado el Cristo. Hay que ver el follón que han preparado con la ley del aborto. Pero vamos a ver, pero si a quien hay que echar es el que ha hecho el disparate de la ley del aborto como lo ha hecho, que es el ministro de Justicia. No cuando llegue allí al Consejo General del Poder Judicial para que opinen sobre esa ley, pero ¿qué puñetas, hablando en castellano, perdón, pero qué puñetas le importa ahora mismo? ¿A quién le importa? Como decía una canción de esta muy famosa en España, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa ahora mismo en la Corte lo que diga el Consejo General del Poder Judicial? Pues es que no importa nada. Si es que eso es todos los días, que ha salido ayer en la televisión también, que el hijo de no sé quién, que lo habían indultado. Del mismo ministro. Del mismo ministro. Es que, miren ustedes, aquí decimos que no basta con que la mujer del gobernador sea honrada, sino que tiene que parecerlo también. Claro. Mire usted, de verdad, y yo siento que esto se esté transmitiendo por el sistema perverso o no perverso, porque yo, como soy un ser antidiluviano que escribe con pluma y con un montón de papel delante, es como yo pienso o no pienso, o digo las cosas que digo, pues claro, es que no hay ni el más mínimo respeto a la ciudadanía para nada. Es decir, vamos a pensar aquí ahora mismo en decir, vamos a hacer el derecho administrativo de los derechos sociales. Venga, tema de organización. Y mientras tanto se coge el hijo, el primo hermano de un ministro que ha hecho una fechoría, se lo lleva al Consejo de Ministros y se le indulta tal y igual. Pero bueno, vamos a ver, si es que esto no ocurre ni en el Gabón. Si es que no ocurre en el Gabón, si es que... Mire usted, yo no sé, yo a lo mejor no debería haber nacido, porque le he pegado el coñazo mucho a mucha gente, pero es que a mí me entra ganas de decir, ¿y yo por qué no me quedo tranquilito en casa, no estoy dando la lata todo el día, y metido allí, cabreándome en el despacho contra los jueces, tal y igual? Tengo 72 años, pues la salud la tengo relativamente bien, y yo me podía dedicar, ¿y a qué me voy a dedicar? Porque a mí lo que me encantaría es tener un cachito de campo y tener muchos perros y pasearme con los perros por ahí, pero como no lo puedo hacer, pues me dedico a meterme con el seleccionador español y todas esas cosas, ¿no? Pero si es que no se puede vivir, si es que, miren ustedes, de verdad, de verdad, es decir... Bueno, gracias, le comprendo, doctor. Entiendo que en mi país, sí, tenemos que ir a la raíz, como usted decía, ¿verdad? En la Constitución nosotros tenemos funciones para cada poder. Claro. Entonces pienso que eso es lo que debería de hacer cada uno de los poderes para que no tengamos una crisis como podríamos tenerla también. Claro, si este es el problema, es el problema. Vamos a ver. Gracias, doctor. Gracias. La jurisdicción contenciosa administrativa. Mire usted, nos ha costado sangre, vosotros tenéis la jurisdicción contenciosa, cada uno configurada en vuestros países de una forma, unos como Uruguay o Paraguay más reciente, alguno de, no me acuerdo ahora mismo cuál de los dos, pero bueno, España es un país que no ha tenido, que siempre se ha presumido aquí por la doctrina y por algún compañero cuyo nombre por pudor me callo, decir que ha habido una ley aquí que habréis estudiado, ¿no? En el siglo XIX de lo contencioso, que era la ley de Santa María de Paredes, que dijeron que era el acabose de la jurisdicción contenciosa, que estábamos a nivel, poco menos, como lo mismo que la época de Franco, ¿no? Pues este país es tan demócrata como la Alemania federal, en la época de don Francisco Franco.
Ah, pues muy bien, buenos días. Pero es que en España, cuando todos los países europeos se controlaba la administración, pues a través del Consejo de Estado, del Consiglio de Estado en Italia, decíamos que teníamos un sistema perfecto, porque había una ley en el año 1888 donde cuando te lesionaban un derecho subjetivo reconocido en una ley, podías irte a un tribunal de lo contencioso donde conseguir una sentencia favorable era como si yo me quisiera tomar ahora mismo un chocolate con churro, que no puedo. Pues lo mismo. Y después de que unos esfuerzos, unos sacrificios, tal y que cual, que algunos habíamos dicho cosas que nos habían puesto poco menos diciendo, pero qué tontería está diciendo esto. En el año 56 llega mi maestro y con otros 2 maestros de Derecho Administrativo configura la nueva ley de lo contencioso y se puede impugnar ya los intereses legítimos de los ciudadanos, pueden defender sus intereses legítimos ante los tribunales de lo contencioso. Bueno, pues aquello empieza a controlarse la potestad discrecional de la administración, todo el mundo tan contento, vamos al control de la discrecionalidad técnica, tal y que cual, y de repente los magistrados de lo contencioso han dicho, pero que nos va a controlar a nosotros aquí un letrado del Colegio de Abogados de Zamora. ¿Pero qué coño es esto? ¿Que vamos a hacerle la Pascua al señor ministro de no sé qué, a no sé qué, que nos vamos a enfrentar a esto no sé qué, que nos vamos a jugar lo que nos vamos a jugar? No, hombre, no. Aquí la discrecionalidad técnica no se controla nada. Y dentro de nada, volveremos a un control jurisdiccional de la administración. Ojalá me equivoque. Estoy hablando de derechos subjetivos, ya decíamos, de lo que no le interesa a los ciudadanos. Porque el señor, como había ahí una madre en el hospital con su hijo, ahí en la habitación donde yo estaba, que estaba guardándose un bollo de pan. Y le dije, ¿por qué te guardas este bollo de pan? Y para que se lo lleve mi madre, para que esta noche pueda comer pan mi hermano. Eso en este país, eso no interesa para nada. No interesa para nada, pero es que no interesa para nada. Y la Iglesia, la Cruz Roja, 4 o 5 asociaciones, las personas solidarias y colectivas de la Universidad, esto son las que están ahí manteniendo esto. Y los demás diciendo tonterías, haciendo barbaridades. ¿Pero en qué país vivimos? Entonces tú dices, bueno, es que te pones a leer cosas y a pensar tal y que cual, ¿y qué tienes que decir? ¿Y qué vas a decir al final? Si al final lo que hay que decir es que hay que meter en la cárcel al 80% de la gente que está aquí mangoneando todo esto, pero que aquí en la cárcel no entra nadie. No hay sitio para todos. No hay sitio para todos. Sí, no hay sitio para todos los chorizos que se fuman. No caben. Pero para los demás, no sé si me entendéis. Lo que quiero decir con esto, vamos a ver. Yo me da igual verlo o no verlo. Porque yo me dice, oye, que esto se ha terminado. Digo, joder, bueno, pues uno menos que va a pegar el coñazo, como decimos aquí. ¿Esto se ha terminado? Pues se ha terminado. Ahora, el espectáculo de este país es lamentable. Lamentable. Es bochornoso. Es decir, el desprecio a los derechos, ya no digo a los derechos de libertad, ojo. Claro, un tío que dice, no me dejan manifestarme, pues no me manifiesto, pero no puedo comer hoy yo, ni puedo darle de comer a mis hijos. Amigo, el tema es completamente distinto. No tengo una cama en el hospital para meter a este hijo mío. No tengo al médico porque no hay médico. No tengo estos medicamentos porque estos medicamentos no los traen ya porque son muy caros. ¿Quién tiene que traerlo? Una empresa que se organice con arreglo a
a unos cuantos amigotes de los que se mueven dentro de la administración pública, para ganar dinero a costa del interés general. Esta es la realidad, y el que diga lo contrario miente bellacamente. Y a mí, si tengo que ir a una de estas celdas, yo encantado de la vida voy. Me ha encantado la vida. Me ha encantado la vida. Bueno, pues esto es lo que tenemos, señores. Y los que sois profesores o los que vais a ser profesores, claro, no es lo mismo Salamanca pues que Salvador de Bahía, o no es lo mismo. Bueno, hablando de Salvador de Bahía, vamos a ver, es que no sé. No sé si me explico, no sé, es que al final todo esto es un problema de sensibilidad. Es decir, ¿tú qué puedes hacer como profesor de universidad? La voz que clama en el desierto, pero no, pues hay que seguir clamando en el desierto. Y como decía el otro, un devenis, quo vadis, pues vengo siempre del mismo sitio. Y voy siempre al mismo sitio. Voy siempre al mismo sitio. Y a los alumnos, los que dais clases o vais a dar clase, a lo que hay que hacer es a enseñarles a pensar. Mirad, yo me he tirado un año haciendo garabatos y pensando. Me decía mi mujer, oye, que te he visto unos papeles ahí sobre el concepto de derecho administrativo. ¿Es que vas a dar clases? Digo, yo no. Digo, ¿cómo escribes ahora estas cosas? Digo, pues soy un masoquista. Es verdad. Es un masoquista, pero no sé, lo que quiero decir es que la obligación que tenemos los juristas y los jurisprudentistas en un país donde el derecho constitucional no creo yo que brille precisamente por el gran magisterio, la obligación que tiene un profesor de la universidad, un abogado serio, pues yo no voy a dar lecciones de ética a nadie, pero la obligación es reflexionar. Si es lo único que vale al final, hacer reflexionar a los alumnos. Yo salía el otro día del hospital hecho una mierda hablando en castellano, y se me acerca uno, tendría unos 50 años o por ahí, y se me acerca, me da la mano, me da el abrazo, me dice, ¿qué tal le ha ido? Y yo le miraba la cara, y yo para los nombres soy muy malo, pero para las caras no se me olvida ninguna. Digo, pues me ha ido, pues ya te puedes imaginar, todo lo que me han hecho, pues me lo he pasado fenomenal. Le dije, pero a mí tu cara no me suena a nada. Y dije, pues es raro, porque yo iba a sus clases. Y digo, hombre, pero yo a nadie le he obligado a ir a clase. Dice, no, pero es que yo no estudiaba Derecho. Y digo, ¿usted que era masoquista? Era masoquista, se iba a las clases. Y dice, nos íbamos mi novia y yo a las clases, a la última fila. Digo, coño, ¿no tenéis ningún sitio para ir? Y dice, no, nos íbamos a las clases. Y digo, ¿y a qué ibais allí? Y dice, íbamos a aprender a pensar. Y digo, bueno, pues muy bien. Lo que quiero decir con esto es que hay que hacer cada uno lo que le dé la gana. Pero es más, es decir, el derecho administrativo, no existe, vamos a ver, me explico, no existe. Adolfo Posada, Posada Herrera, todo el derecho público del 19. Luego, don Eduardo García Enterría y don Tomás Fernández Rodríguez en su curso de Derecho Administrativo. La administración pública es una función del Estado. Me llama por teléfono. Oye, ¿te has dado cuenta? La administración pública es una función del Estado. Esto es fundamental, es capital. Y le he dicho, mira, Ramón, cógete la página 200 y pico, que acababa yo aquella tarde de ver, de Adolfo Posada, y léete lo que pone allí. Nadie dice, Adolfo Posada es un poeta. Digo, es un poeta y tú eres un tío que plagia. Claro, podría decirle lo mismo, claro, porque está dicho todo. Si el derecho administrativo no lo ha inventado nadie, si el derecho administrativo es decir, el Estado está funcionando. ¿Y cómo funciona? Funciona a través de la administración. Y esa administración tiene que haber alguien que la ponga en marcha como Dios manda. Tiene que haber una organización como Dios manda, pero si está dicho todo en la doctrina italiana, está dicho desde hace muchísimos años.
estamos repitiendo aquí todos. El último, el señor decano de nuestra facultad. Hay que modificar toda la organización de la administración. Y digo, no, hay que modificar toda la organización del Estado. Es decir, la crisis, yo creo que la crisis que estamos viviendo ahora, pues claro, aquí no hemos hablado de un tema que vosotros conocéis perfectamente, que es el tema de la globalización, la incidencia de la globalización en todo el derecho administrativo, la incidencia de la Unión Europea. Pues claro, aquí la soberanía, bueno, la soberanía no existe, si eso es mentira, aquí no hay soberanía que valga. Aquí quien manda es lo que diga la señora Merkel y lo que diga el señor director del Banco X, si es que no hay otra cosa, no hay nada más que esto es lo que hay. Y bueno, ¿usted oye decir que hay que tirar la toalla? No, pues hay que mantener ahí una reflexión colectiva con el alumnado, con la gente que tú crees que se puede hablar, discutir, no sé, es muy complicado, pero vosotros tenéis una responsabilidad muy importante, porque, mirad, yo, con Ignacio Verdugo, que fue rector de la universidad, a muchísima Latinoamérica, pues pusimos en marcha, con otros además del área, pusimos en marcha cursos de posgrado. Yo no sé cuánto llevamos ya, 20 y tantos cursos de posgrado en Derecho Administrativo. ¿Cuánto? 35 cursos de posgrado. Han pasado alumnos, he tenido alumnos, tengo amigos en Latinoamérica y no puedo viajar porque los he dicho, porque no me permiten viajar. Compañeros profesores allí. Y de verdad, tenéis una... me parece que soy San Pablo, no, San Pablo predicaba mejor que yo, porque además San Pablo era un tío como Dios manda. Pero tenéis una responsabilidad porque tenéis un material, tenéis un continente y tenéis unos países que es una maravilla las cosas que se pueden hacer allí. Y aquí es complicadísimo hacer algo. No se puede hacer nada. Aquí haces algo y al día siguiente te fusilan. Es que es verdad, José María. Maestro, alguna cosa más. Me está molestando la luz. Ah, ¿te está molestando la luz? Pues a mí no me molesta ahora, que quiera que se vaya. Es que le entra el sueño. No, es la luz. No, de verdad, yo es que estoy muy a gusto porque ahora no doy clases, entonces os ha tocado tragaros toda esta tarde todo el tema. Mira, a ver, no estoy. No estoy. No, que lo que quería decir era que cuando me dijo mi hijo Ricardo dice, bueno, va a venir Tomás Ramón a cerrar esto, tal y que cual, digo, ¿por qué va a venir Tomás Ramón? Si es que yo ya no doy clase, porque cuando estoy jubilado no puedo dar clase, pero puedo dar posgrado, puedo dar doctorado, voy a dar conferencias por ahí. Y digo, va a venir aquí Tomás Ramón, o Pedro de los Palotes, o el catedrático de Sebastopol, estando yo aquí, con todos los latinoamericanos, la mierda pinchar un palo, el que da la clase esta tarde soy yo. Claro, ¿por qué? Porque hoy los latinoamericanos me tragan a mí, que hace un siglo que no los veo. Hombre, hablo mucho con compañeros, con Casañi, hablo con muchísima gente, ¿no? Y con muchos colombianos, tengo muchos amigos ahí en la universidad, pero y cada vez más, antes de venir para acá me llamó Jaime Rodríguez Arana, no sé si lo conocéis alguno de vosotros, pues a José Luis Meilán, que también es catedrático, que le han hecho un homenaje ahora, un libro homenaje, en Buenos Aires. Digo, ¿qué tal? ¿Ha ido José Luis? Dice, lleva 2 días durmiendo. Y digo, bueno, pues yo tampoco es esto. No, pero te quiero decir, pues yo me voy esta tarde porque voy a estar con los compañeros y con los alumnos latinoamericanos. Me apetecía muchísimo. Y era la única forma de matarte el gusanillo porque la investigación lees, escribes, rompes. Pero bueno, ¿hay alguien que quería preguntar alguna cosa más? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? Pues entonces, con permiso del maestro, algunos tenemos que irnos. Okay. Muchas gracias, Enrique.